Amaneció Bogotá, Adriana Bustos. A esta hora estamos informando lo que pasa en la ciudad. Cómo amaneció Bogotá a través de Tropicana. Así es, R&R, las noticias más importantes, todo lo que sucede en Bogotá, las noticias, además que son tendencia en nuestro país, nosotros las traemos a esta mesa de Tropicana 102.9. Y vamos a pedirle a los oyentes de Tropicana R para que ellos mismos nos acompañen a través del WhatsApp 350-675-1029. 350-675-1029. El tema yo creo que más importante de esta semana o de estas últimas 2 semanas tiene que ver con las pensiones. Y está con nosotros aquí en Tropicana el abogado Diego Ramírez. Él es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Abogado Diego, buenos días, bienvenido a Tropicana. Hola, buenos días a toda la mesa y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el tema de pensiones, me imagino que mucha gente preguntándole qué va a pasar, estamos asustados, estamos preocupados, porque tal vez en las redes sociales empiezan una comunicación de terror y otra de tranquilidad y la gente termina confundida. Realmente el tema de pensiones es bastante complejo, siempre lo ha sido, y ahorita con una reforma pensional en donde los que están a favor salen hablando muchas veces, digamos, como cosas que lo que hacen es dividir a la gente. Claro. Y por otra parte, los que estamos en contra salimos muchos a informar, pero como los que salen a dividir hacen que no nos crean. Entonces, nosotros hablamos con texto. Nosotros hablamos teniendo en cuenta lo que existe en la reforma pensional planteada, más no con algún tipo de bandera política, porque empezando no pertenecemos a ningún tipo de partido y tampoco nos interesa hacerlo. Eso es lo más importante. Sí. Yo creo que eso es lo más importante, abogado, que la gente merece tener clara la realidad de la reforma pensional. ¿Qué se aprobó? ¿Cuál es la realidad de la pensión hoy en día para los colombianos? Bueno, a ver, actualmente lo que tenemos es que nosotros podemos elegir entre Colpensiones, Fondo Privado de Pensiones, y por otra parte, que lo que nosotros aportamos, el 100% se va para lo que nosotros hayamos elegido, ya sea Colpensiones o Fondo Privado. Lo que están proponiendo es que los primeros 2.3 salarios mínimos, o sea, la primera base de 2.3 salarios mínimos del aporte, se vaya automáticamente a Colpensiones, es decir, todo el mundo pasa a Colpensiones, y el excedente, o sea, si tú ganas más de 2.3 salarios mínimos y por ende te aportan sobre más de 2.3 salarios mínimos, ese excedente pasa a los fondos privados de pensiones. Entonces eso lo que hace es dividirnos la... Claro. Entonces eso lo que hace es dividirnos. ¿Por qué? Si nosotros actualmente no tenemos, digamos, bueno, sí tenemos un límite que es el máximo de 25 salarios mínimos de aporte. Sí, señor. Esos 25 salarios mínimos que aportamos a Colpensiones, sobre eso, ¿qué es lo que van a hacer? Nos van a hacer una liquidación sobre ese total. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nos dividen una parte para Colpensiones y una parte para los fondos privados, se reduce la pensión en prácticamente un 80%. O sea que eso es bueno, regular o feo. A mí me parece horrible. Ok. Sí, totalmente. ¿Por qué? Bueno, uno, para quienes tenemos expectativas de lograr una pensión un poco más alta, pues ya se acaban las buenas pensiones en Colombia. Okay. Esa es la regla número uno. Porque antes uno, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo? Parece Luchito, mucho como a Harry Potter, su merced. Claro que sí. Doctor, es que antes la gente hacía un truco, ¿no? En los últimos 10 años pagaba una cotización alta para pensionarse alto. ¿Ya no se va a poder, doctor? Es que eso depende. Digamos, ese truco existe. Lo que pasa es que es un truco que no todo el mundo puede aplicar. Claro. Porque no todo el mundo tiene el control de su salario. Es como si ustedes como trabajadores le dijeran a su empleador... No, y aquí con lo poco que gana. Claro, imagínese. A mí en cualquier fondo está bien. Entonces, Claro. entonces Pero mira ahí que usted con no la tiene el control. Pero mira una cosa, te tengo un dato. Con eso de la reforma pensional, Ajá. si te da igual un fondo privado de pensiones o Colpensiones porque ganas poquito, Sí, señor. a los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, prácticamente se les incrementa 3 años el tiempo que tienen que aportar a pensiones. Uy, más largo para pensionarse. Exactamente, 3 años más largo. ¿Por qué? Porque actualmente, si tú vas por una pensión de un salario mínimo, Sí. un fondo privado te pide 1.150 semanas. Correcto. Te da el mismo salario mínimo,
Y digamos, hay un mito ahí. En los fondos privados las pensiones son vitalicias, Sí. igual que en Colpensiones. O sea, tendrías un salario mínimo vitalicio con 23 años de aportes aproximadamente. Sí, señor. Pero Y yo creo que eso no Colpensiones- aplica, disculpe, pero yo creo que eso no aplica para Amparo Grisales. No. No sé Porque cuánto... como ella se quita los años. A 8:24 vamos minutos. a aprovechar al abogado Claro. Diego Ramírez, que Sí, está con nosotros doctor, aquí en cómo no. Tropicana. 350-675-1029 es el número de WhatsApp de Tropicana. Le pueden preguntar lo que quieran Lo del que tema de quieran pensiones, al ¿cierto, doctor. abogado? Lo que quieran. Listo, para eso Sobre estamos Sobre en Tropicana. pensiones, ¿no? Vamos Sí, a de ver. pensiones. Abogado, mi pregunta es, ¿por qué mis hijos no pueden heredar lo que yo he ahorrado? Yo tengo 44 años y 22 años cotizados a pensiones. Me diagnosticaron cáncer hace poco y mi hijo menor tiene 17 años. Entonces, si yo llego a fallecer, porque ellos no pueden reclamar mis ahorros, si hasta los 25 años nada más los sostendría Colpensiones. Ya, bueno. ¿Qué sucede? Actualmente, Sí, señor. la pensión, la única pensión distinta entre los dos sistemas es la pensión de vejez. Ujú. La de sobrevivientes y la de invalidez es exactamente igual. Entonces, Señor. desde ese punto de vista, daría igual si están en un fondo privado o en Colpensiones. Pasa. ¿Qué viene sucediendo acá? Que los fondos privados actualmente sí tienen una particularidad y es, si yo no agoto la totalidad de los recursos que yo tengo acumulados en la cuenta individual, Los puedo pedir. esos recursos que no se agotaron pueden entrar a ser parte de una herencia. O sea, pueden entrar en una sucesión. Pero si todos pasamos a Colpensiones, eso se acaba. ¿Cómo no? ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, Sencillo. ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si la señora, listo, ella puede tener 22 años aportados, pero el requisito es tener 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la muerte. Es decir, que si dejó de aportar hace más de 3 años y llega a morir, No la pen- corresponde a los ahí no hijos. corresponde a los hijos si está en Colpensiones, porque no va a haber pensión de sobrevivientes. Así Y es. si todos pasamos a Colpensiones, pues eso es lo que va a suceder. Mientras que si estuviera en un fondo privado, Tiene. esos dineros le pueden quedar a los hijos como parte de la herencia. Abogado, ¿qué va a pasar con lo de la reforma pensional con el tema de la pensión anticipada por vejez? Ya va. Lo que pasa es que existen existen 3 tipos de pensiones anticipadas Sí, actualmente. Que nos las acaba ¿Ok? de comentar. No, ¿No? eso es otra Otras. cosa. Sí, Ok. hay Otra otras maní. pensiones anticipadas. Hay una pensión anticipada por yo tener una situación. Bueno, hay 2 que solo existen en Colpensiones actualmente. Una, por tener un hijo en situación de discapacidad. 2, por yo tener algún tipo de discapacidad. Pero estamos hablando de pensiones anticipadas de vejez, no de invalidez, Sí, ¿ok? señor. Ok. Y por otra parte, los fondos privados de pensiones, que eso sí, no. O sea, existe, pero llevarlo a la realidad, pues Sí, no no, es tan no va. sencillo. Y es que si yo tengo mucho capital en los fondos privados de pensiones, me puedo pensionar anticipadamente, ¿ok? Uy. ¿Qué es lo que está proponiendo la reforma? La reforma está trayendo una que esa sí me parece muy interesante. Pero como decíamos por ahí, pues es como una chupeta de plomo. ¿Cómo? Claro, así es. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es ¿Qué? algo bueno dentro de un cúmulo de cosas malas. Ok. Entonces, ¿qué se viene dando acá? Si uno tiene 1000 semanas de cotización solamente, ya llegó a la edad de pensión, Sí. lo que harían sería que a uno le van a dar la pensión y le siguen descontando aportes a pensión hasta que uno complete las 1300. Es como una pensión prestada. Entendido. ok. Esa me parece una buena opción. Lo que pasa es que, pues, si nos van a dar un dulcecito para que nos comamos algo bien horrible, Uy. pues realmente no Bueno. voy No con vale eso. la pena. Sí, claro. Son las 8:28 minutos, 8:28 ¿Cómo no? minutos. Ustedes están escuchando a esta hora Tropicana 102.9 y le estamos contando cómo amaneció Bogotá. Aquí está Diego Ramírez, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Todo lo Y de nos está pensiones, contando todo lo que tiene que ver con la reforma pensional. ¿Oyó, Bueno, Luchito? doctor, es que hay una cosa en redes, A ver, qué Luchito. pena, Adrianita, que Tranquilo, dicen que pregunte. los jóvenes van a salir mal con la reforma que se aprobó, ¿no? Que los jóvenes son los jodidos. ¿Por qué dicen eso en redes? Porque, a ver, actualmente uno tiene la oportunidad de ir ascendiendo en su vida laboral o ir haciendo negocios que uno le permita tener más recursos. Uno no sabe en qué momento le puede cambiar a uno la vida, económicamente hablando. Entonces, si uno está en la juventud y de una vez le ponen una
traba a las pensiones, en donde uno no va a poder tener pensiones altas, pues cuando llegue el momento de la vejez, en donde ya no voy a ser tan productivo, no voy a tener los mismos recursos de antes para poder seguir teniendo el mismo estilo de vida que tengo. Entonces es una oportunidad que se le quita a los jóvenes de poder tener un buen ingreso en la vejez. Upa, ahí A está. esta hora nos acompaña el abogado Diego Ramírez aquí en esta mesa de trabajo de Ya, Tropicana Dianita. 102.9. Recuerden que es importante, oyentes de Tropicana, que ustedes hagan preguntas relacionadas con reforma pensional. Las dudas. No con el tema de las pensiones, porque para eso Ay, tenemos sí, es que otro mi tía, espacio aquí que en tal, que se Tropicana, murió, sino de que no sé qué. la reforma pensional. ¿Qué dudas tienen? Por ejemplo, hay una palabra que a todos nos asusta porque nos da terror en muchas ocasiones, y es el tema de los impuestos. Y hoy en día, con el tema de pensiones, viene vinculado un tema de impuestos. ¿Qué es eso, abogado? Ah, sí, a los Sí, que ganan claro. mucho. No, precisamente en el artículo 48 hay un punto ahí como crítico, y es no solamente, y esto no es solamente para los colombianos en Colombia, sino para los colombianos en el exterior que también pudieron construir una pensión. Actualmente están grabadas las pensiones en Colombia que superen los 10 millones de pesos, Sí, ¿ok? Que se tendrían como pensiones altas. ¿cómo no? Pero les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece alta una pensión de 3.600.000? No, Ok. Pensiones de 3.601.000 pesos quedarían grabadas. en adelante. De ahí en adelante. Ok. Pagarían Entonces, impuestos. Pagarían impuestos. Pagarían Pagarían impuestos. impuestos. Exactamente. Vea usted. Entonces, es algo que tampoco dicen. Sí, señor. Y entonces, ¿qué nos van a decir? ¿Que las pensiones de los que ganan pensiones de 3.601.000 pesos son ricos en Colombia? No, hombre. No, No, doctora. hombre. No creo. Son las 8 de la mañana, 31 Bueno, minutos, doctor. 8:31. Abogado, hay algo muy importante y es ¿Cuánto el nos va a tema de cobrar? el tema de los pagos de la pensión, Ah, porque la perdón. gente dice, bueno, viene la reforma, con esa reforma se van a tener aumentos en el pago de la pensión, ¿qué va a pasar con los aportes? Ah, el porcentaje. Bueno, de momento los porcentajes siguen iguales. El 4, entre el sí. 16 y el 18%, que es lo Ujú. que tenemos Sí, actualmente. señor. Solamente que prácticamente para los trabajadores un 70%, el empleador un 30%, el Ujú. trabajador, que es lo que le descuentan no por nómina. Pero la reforma no toca eso, ¿ok? No lo toca. Ah, ok. ¿Cuál es el susto? El susto es que alguien por ahí en el Congreso de la República Hmm. salió a decir, sí, es cierto, vamos a necesitar otra reforma por ahí dentro de 6 años. Ah, no diga Y usted. ahí pues habría que subirle la base de los aportes. El porcentaje Hay que subirle el que les porcentaje de cuentan la a base uno. de los aportes. Entonces, eso sí generó bastante pánico. ¿Por qué? Porque aparte sale un estudio en donde dice que esta reforma lo que va a hacer es abrir un hueco más grande en el fisco de Colombia. Ya la plata la maneja el Estado y las pensiones, ¿sí? En su mayoría. Pues yo lo que veo es que ahí como que trataron de consensuar que fuera el Banco de la República, que se supone tiene autonomía propia, De manejar el que pensiones. maneje las pensiones, pero pues al final para nadie es un secreto que el Banco de la República también se ve permeado por los gobiernos. Sí, Entonces, exacto, entonces- sí genera un peligro. Sí genera un Muy peligro. bien. Muy bien. 8:33, a esta hora pregunta Jairo Pulgarín de Tropicana. Jairo, adelante. No, es que yo lo que quiero decir, y lo dije en el Que resumen ya de se noticias. pensionó. No, Luchito, lo que pasa es que yo no quiero hablar del tema por una sola razón. ¿Por qué, don Porque es que Pulgaricito? uno no sabe a ciencia cierta para dónde va el gobierno con este tema. Pero Porque es sí. que ya había Pero para habido un eso lo acuerdo, tenemos ¿Cómo a la- así, ya había habido Jairo? un acuerdo político con el gobierno, Claro. con un, digamos, con un margen, con un umbral que se llama El el umbral 2.3, de sí. 2.3, y ahora el gobierno, el presidente sale y dice no, Que a va a ser de 4 4. salarios. No, Pero no, tenemos que no, aprovechar al abogado para preguntarle, Lo Jairo, que para hay, que sí. tengamos claridad, ¿no? Yo estoy perdido. Yo No, realmente desde no sé hace para dónde va el años, gobierno desde con hace ese tema años. de las pensiones. 8:33 Desde hace minutos. años. Bueno, No piedra entonces eso. preguntan los oyentes. A Estamos ver. en Tropicana. Buenos días, Tropicana. ¿Sigue el régimen de transición si yo tengo 46 años y 1.200 semanas? ¿Esa nueva ley me cobija o no? Murió la piraña mueca. No. Ahí tú sigues con régimen actual. Ujú. Toda mujer que tenga 750 semanas o todo hombre que tenga como mínimo 900 semanas de cotización realmente no va a ser tocado por la reforma pensional. Sí, no es retroactivo, doctor. Sí. En el tema de las mujeres, por ejemplo, aquí es muy importante, abogado, porque entiendo que habían como unos aspectos muy importantes. Primero, el tema de los hijos. Que con Y 3, también el tema de la edad. ¿Cómo quedó esto con la reforma?
Bueno, primero la edad sigue siendo la misma y, a ver, hay algo que quiero aclarar también porque es una confusión que se está dando por la reforma pensional y es una reducción de semanas de cotización para las mujeres. Ok. Esta reducción se dio por 2 sentencias de la Corte Constitucional. Nada tiene que ver ni el Congreso ni el gobierno. A las mujeres se les va a reducir a 1000 semanas de cotización el requisito de pensión. ¿Qué es lo que está tratando de introducir la reforma? Y es que por cada hijo se reduzca un número de semanas de cotización. En las mujeres, sí. En las mujeres solamente. Sí. Y eso sigue porque mi mujer ya se embarazó por eso. Y si se Pero ojo cae- que máximo 3 hijos, ¿no? Ah, Máximo bueno. 3. No es que ¿Cuántos sean- van ahí? ¿Cuántos más, Luchito? ¿Cuántos van, Luchito? Planeamos 4 para ver si se pensiona más rápido, doctor. 8:35 Máximo 3. minutos. 8:35 en Tropicana. Los oyentes preguntando. Muy buenos días para toda la mesa de Tropicana. Bueno, el caso mío es algo diferente. Estoy escuchando y pues no sé cómo aplicaría mi caso. Yo estuve en Colombia por un buen tiempo y hice aporte de pensiones como por 5 años, no fue mucho. Yo estuve mirando y supuestamente mis cesantías fueron aproximadamente de 2 millones y han adquirido un interés. ¿Estas cesantías van a tener algún cambio? ¿Se van a transferir o las voy a perder? ¿Cuál es el consejo para eso? Muchas gracias, Tropicana. Abogado. Bueno, lo primero es que aquí estamos confundiendo peras con manzanas. Nada Ok. tiene que ver las cesantías con las pensiones. Claro. Eso por un lado. Entonces, si lo que está tratando de decir el hombre es aporté 5 años y esos 5 años son como 2 millones a algo Sí. y eso está generando rendimientos financieros, entonces la respuesta es, todo eso se va a ir para Colpensiones. Cuando uno está en Colpensiones, lo que uno debe tener en la cabeza es un chip que diga cuente semanas de cotización Sí. y cuando uno está en un fondo privado, Plata. el chip cambia y es cuánta plática tiene. Exacto. así. Entonces, olvídese de que tiene 2.900.000, ahora va a tener solo 250 semanas de cotización. Exacto. Así es. 8 de la mañana, 36 minutos. No. Hace un momento escuchábamos a un oyente de Tropicana y el abogado nos decía, no la van a tocar, no se preocupe, tranquila. ¿A quiénes les va a aplicar la reforma pensional, abogado? Le va a caer todo el peso de la reforma pensional a toda mujer que tenga menos de 750 semanas y todo hombre que tenga menos de 900 semanas de cotización a la entrada en vigencia de la reforma. ¿Cuándo va a ser la entrada en vigencia? Todavía no lo sabemos. No sabemos Se todavía. especula que va a ser para julio del otro año. De ahí en adelante aplica, ¿sí? De ahí en adelante no les aplica. O sea, tienen elección. Si tienen 750 o más o 900 o más siendo hombres, no les aplica reforma Ajá. y quedan como están. Si tienen menos, Si tienen menos, Sí, les Ah, aplica. por eso. chao. les aplica con toda, Luchito. Uy, Muy la bien. madre. Estamos a esta hora en Tropicana 102.9 Tropicana. Jack T8, la verdadera pickup, presenta la hora en Tropicana. 8:37 minutos, 8:37. Así suena la nueva Jack T8, la verdadera pickup todoterreno, con capacidad de carga de hasta 1.190 kilogramos, tracción 4x4, mucha más potencia con eficiente consumo de combustible. Cotízala en jackmotors.com.co o en nuestras vitrinas a nivel nacional. Jack, aplican términos y condiciones. En Tropicana 8:38 ahora. Seguimos, los oyentes están enviando muchas preguntas Claro, a y ya todos en nos este, toca. ya en este R. momento ya tienen más claro Ajá. qué es lo que tienen que preguntar, Adriana Bustos. Preguntar cualquier duda que tenga sobre la reforma pensional. Exacto. No el tema de pensiones, porque, les repito, para eso tenemos otro espacio que hemos generado aquí en Tropicana. Hoy estamos hablando con el abogado Diego Ramírez específicamente de la reforma pensional. Ay, no, abogado, es que yo escuché en el barrio que dijeron esto acerca de la reforma pensional. Yo fui a comprar las arepas y escuché esto. Usted le pregunta al abogado si es verdad eso que usted escuchó o no es verdad. Y aquí lo vamos a aclarar con el abogado Diego Ramírez que nos acompaña. Muy buenos días, amigos de Tropicana. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 50 años. En este momento tengo ya más de 1.300 semanas cotizadas. Y tengo un salario de aproximadamente 5.200.000. Con el tema de la reforma, ¿qué me conviene más a mí? ¿Acogerme a esta reforma o seguir con el antiguo sistema? Y estoy afiliado a Colpensiones ya desde hace más de 10 años. Bueno, lo primero es que uno no elige acogerse o no a la reforma. Sencillamente si Pues ya a uno... está. Sí, si uno no cumple con los requisitos para salvarse de reforma, pues lo cobija la reforma. Si uno
cumple con los requisitos para salvarse de reforma, sigues con sistema actual. O Ese sea es que en este caso el punto. no le va a aplicar A la él no le va a ya aplicar tiene la más de reforma, él 700, ya tiene más de 900. 900 semanas, o sea, no le va a aplicar la reforma Yo al y doctor. menos mal no le va a aplicar la reforma porque tiene un salario con el que podría tener una mejor pensión en el sistema actual. Muy bien, 8:39 minutos en Tropicana. A ver, buenos días. Uy, le cayó la... Uy, Dios mío, ahora abogado, sí. Diego. Cayó el que era. Usted ¿no, reconoce a abogado? vos, ¿cierto, abogado? ¿Cómo ve al abogado? Solo lo he dejado hablar, mi querido abogado. Pero quiero decirle que ahora va a hablar Uy, su presidente de la República, Gustavo Petro. sí, señor. ¿Y qué tiene? Se va a defender la reforma. Les tengo una noticia. No me voy a defender del abogado. Al contrario, ha explicado también que soy que lo nombro como presidente. No, no. Lo que les quiero contar es que la única Sí. no va a salir beneficiada de la reforma pensional. Sí. Va a ser Vicky Dávila. ¿Por qué? No se va a pensionar de Colpensiones. ¿Por qué? Porque le ha ido mal en semana. Ahora sí la agarré. 8:40 minutos. Miren lo que preguntan por aquí los oyentes, Tropicana. Hola. Tropicana, más bacana, buenos días. Buenos Ahí días. para el doctor, para el abogado. Yo tengo 812 semanas. A mí me cubre la antigua o la nueva reforma. Gracias. La nueva, Ya. ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Ahí el hombre tiene buenas semanas. Sí. ¿Qué sucede? Que si estamos hablando de 812, más o menos le hace falta 1 año y 8 meses A aproximadamente 900. para las 900. Si de aquí a 1 año y 9 meses no ha entrado en vigencia la reforma, se salvó. Ay, Porque la está madre. prácticamente sobre un límite. Ay, Oigan, juega. hay algo que les quiero decir acá, ¿no? Sí, Señor. ¿nos va a cobrar? No, no, les voy a botar un dato, Dígalo. que ese dato le saca la piedra a la gente porque es que no lo tienen en cuenta. Ay. señor. Los congresistas de la República tienen un régimen exceptuado de pensiones. Ah, preferencial, diferente. Claro. Ay. Es uno de los pocos regímenes exceptuados que hay. Ah, Y hay unos congresistas que están hablando de que los que les parece inaudito que se estén pagando pensiones tan altas, subsidiadas por el Estado, y que por eso es que están planteando la reforma pensional, pero no están cambiando el modelo de ellos. de ellos sí Ay, qué quedan como lindo. están. Ay, qué Exactamente. lindo. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si ellos quieren dar ejemplo, ¿por qué no primero cambiar el modelo de ellos? Ah, Claro. vea, pero no. Ay. Así es Vea, la ese dato vida, no lo doctor. sabía, doctor. Muy bien, 8:42 minutos, abogado. Sí. Dentro de todas estas noticias que pareciera ser que suenan tan oscuras para todo el mundo, quiero ver algo como positivo. Algo positivo. ¿Habrá algo positivo dentro de la reforma pensional? Sí, claro, el dulce envenenado que les dije hace un rato. Ah, Ok. sí, como... O sea, eso es lo único. La pensión prestada. No, bueno, hay otro punto también que me parece bonito y precisamente lo estoy viviendo yo en este momento. ¿Cuál, doctor? Y es que con la muerte de mi papá el año pasado, yo quedé con un hermanito que tiene 12 años de edad Sí, y yo lo estoy ayudando económicamente. sí. Entonces, la actual norma de pensiones, si a mí me llega a pasar algo, no lo cobija a él como pensión de sobreviviente. Pero en la reforma sí ese punto está. En la nueva. En la nueva. Entonces, eso me parece bonito. Eso es un punto bonito también que resalta. Vea. Y los abuelitos, perdón, Adrianita, que dicen que es que los abuelitos y el presidente dice que muchos abuelos van a recibir una pensión porque ya no se alcanzan a pensionar y entonces en la reforma les van a dar 500,000 o algo así. Eso no es una pensión. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Una pensión es una pensión que en la norma establece que no puede ser inferior a un salario mínimo. ¿Eso es que un Eso es una subsidio? mesada. Eso es un El subsidio. salario ¿O mínimo no? es Eso una, es un es una subsidio. mesada pensional. Pero está incluida ahí, Eso, ¿sí? pero Luchito, ¿Y pero quiénes es que van a recibir esos subsidios, abogado? Personas que no pudieron aportar a pensión Sí, que y nunca están en una cotizaron. edad como adultos Ya mayores. que se nos va como pulgarín a punto del apogeo. Pero mire, hay una cosa que es muy cierta y es que los abuelos venían recibiendo 190,000 pesos de subsidio y Petro les va a subir eso a 220,000 pesos. Habrá gente que diga, eso es poquito, pero para un viejito 30,000 pesitos es harto billete. Es una bendición. Sí, harto billete. Vea usted. 6 o mejor 8 de la mañana, Sí, 44 Adriana. minutos, es que Adrianitas. 6 de la mañana me iba a devolver Hija, ¿no? 2 horas para escuchar a Pulgarín más. A ver, uy, no. 8 de la mañana, No 44 minutos.
es el tema acerca de la reforma pensional que estamos tocando a esta hora con el abogado Diego Ramírez. Ya les vamos a dejar el Instagram para que ustedes vayan, porque él además ahí comparte contenidos relacionados con esto de la reforma pensional, y muy seguramente esto nos va a ocupar de aquí a que todo esté listo, ¿no, abogado? Sí. Sí, Hasta es que algo entre a lo el que le firme. tenemos que prestar mucha atención, porque es que vean, lo vivo diciendo en redes sociales. Cuando hablan de reforma a la salud, todo el mundo brinca, ¿por qué? Porque si va a pedir una cita ya, pues ya va a tener el conflicto. Sí. Pero cuando hablamos de reforma pensional, y sobre todo cuando no nos tocan ni edad ni semanas, que fue una jugadita también, Vea para que usted. nadie brinque, es algo que vamos a ver dentro de 10, 15 o 20 años reflejado cuando lleguemos a pedir la pensión y, uy, venga, ¿cómo Pero así? venga, si yo ¿Qué pasó? pensaba que no. ¿Y ahí sé. a quién le van a reclamar? No. ¿A quién? ¿A Entonces, eso es lo que sucede con la reforma, porque todas las generaciones han dicho, yo no me voy a pensionar. Sí, es Todos los verdad. clientes que nos llegan a la oficina dicen, yo pensaba que no me iba a pensionar y vea dónde estoy. ¿Qué quiere decir? Que la gente realmente, listo, con mucho esfuerzo, y muchos no alcanzan, eso es cierto, pero son demasiados los que sí logran los requisitos de pensión. Y es decir, las pensiones son una realidad, no es un mito o no es algo de pocos. Ok. Para que todos tengamos en cuenta que esto nos afecta a todos. Claro. Y le prestemos atención ahorita que se están haciendo los cambios y se puede hacer algo. No en 20 años cuando ya no hay a quien reclamar. Abogado, aquí hay algo muy importante que nos pregunta un oyente de Tropicana, y es a raíz de lo que usted nos explicó al inicio. Si vamos a estar aportando en dos lados, ¿quién me va a pagar la pensión? En teoría, Colpensiones pagaría una parte, y si me alcanza la plata para pensionarme en un fondo privado de pensiones, el fondo privado me pagaría la otra parte. Sí. El punto es, si actualmente pensionarse en un fondo privado de pensiones porque me alcanzó la plata, no por semanas, No porque sino es porque plata. me alcanzó la plata, es una odisea. Ahora, ¿cómo va a ser si me dividen los La aportes plata en dos? en dos lados. Sí. Pues, y la madre. Vamos a finalizar. 2 preguntas de los oyentes de Tropicana. Ya le vamos a dar el Instagram, las redes sociales del abogado Diego Ramírez para que ustedes lo puedan seguir, lo puedan Y yo lo vi conocer a él, también. quería encogí el niño, yo lo vi protagonizando. No, él no es, no lo confunda. Él no es. Igualito, pero no. Ah, qué pena. Buenos días, Tropicana. Tengo 1008 semanas. Tengo 43 años. ¿Me puedo pasar a la nueva reforma? Listo, está salvado la reforma, pero hay algo que he visto en común de todos los Sí, sí, oyentes, sí, y es, todos dicen qué edad tienen. La edad no importa, es edad la no semana, importa, señor. Son solamente las semanas de cotización, entonces para que lo tengan súper presente. Si les dicen, no, es que usted tiene 50 años y 200 semanas, Pues igual ya que... chaolín, chaolín. Sí. Es que la gente no entendió que después de las 900 se Los salva y hombres, antes ajá. le Los aplica hombres. la Los reforma. hombres y 750 semanas las mujeres. Exacto. Así Ahora es. lo que hay que hacer es la tarea de Ay, averiguar pegar. cuántas semanas lleva cotizada. Les repetimos, si usted es mujer y lleva más de 750 semanas, la reforma no le va a aplicar. Si usted es hombre y lleva más de 900 semanas, la reforma no le va a aplicar. Y usted no puede hacer nada para que le aplique la reforma. Ay, aplíqueme, la aplique. No se va a poder porque eso ya está estipulado. Una pregunta más de los oyentes de Tropicana y terminamos. Vamos por aquí, Hola Tropicana. Tropicana, buenos días. Yo tengo 32 años y más o menos 450 semanas. Sí. La mordió la piraña. Sí, Todo el mundo habla del tema de las semanas y su edad. Sí, Y hay su una edad. cosa, hay un punto también que deben tener en cuenta, y es, existe una figura que son los cálculos actuariales. Sí, señor. Y es que con eso yo puedo pagar tiempos que no pagué en tiempos anteriores. ¿Cómo así? Y con eso me podría estar salvando de la reforma pensional. Ah, ok, eso es una muy buena opción. Vea Sí, usted. hay gente que dejó de aportar. De cotizar o no Ok. le Exactamente. cotizaron. Ok. ¿Desde cuándo se puede esto? Desde el 1 de febrero del año Sí, 2003 hasta la fecha. Si tienen huecos en esos espacios que Ah. crean que puedan cubrir a través de la figura de cálculos actuariales, lo pueden hacer, se salvan de la reforma, eso sí. Van a tener que pagar interesitos de mora No, por claro. haberse colgado, pero se salvan. Pero se Abogado, salvan. a las 8:48, la pregunta común de todos fue, tengo tantas semanas, si se salvan de la reforma pensional. Esa fue la pregunta común de muchos de los oyentes de Tropicana. Entonces vamos a recordarles a los oyentes cuáles son esos puntos claves de la reforma pensional que aprobó el Senado.
Se salvan de reforma pensional mujeres que tengan 750 semanas o más de cotización. Sí, señor. Hombres que tengan 900 semanas o más de cotización. ¿Cuándo? A la entrada en vigencia de la reforma pensional. ¿Cuándo es la entrada en vigencia? Se rumora que va a ser en julio del otro año. Fecha exacta no tenemos. Ok, O muy sea, bien. todavía queda un poquito más de un año. Abogado, ¿cómo lo encontramos en redes Ay, sociales? voy a buscarlo. @Urbe Abogados. Urbe, ¿cómo escribe, doctor? U de uva, R de ratón, Ujú. B de Bogotá, Ok. E de Enano. elefante, Vea. Listo. Urbe Abogados en Urbe. plural, Urbe Abogados. Así Sí. nos Urbe encuentran. Abogados. Sube abogados. Gracias por la invitación. ¿Y es muy otra vez. cara la consulta o qué? Porque qué tal se me queda ahí lo de cotizar pensión? Búsquelo, pues. Vale, Oiga, respeta al doctor. vale cada pesito. No, pero el abogado además Enorme. hace unos Sí. contenidos súper bacanos. buenos. Aparte, yo le digo a la gente siempre, si ustedes se ponen a ver el contenido juiciosos con Aprende. lápiz y Aprende papel, uno. no necesitan pagar asesoría. Vea usted. Vea, No, sí. ni de nadie, porque ahí nosotros damos todo en el contenido. Ok. Urbe Abogados, así lo pueden encontrar, abogado, gracias. Muy Todo el chévere. gusto. Gracias, Gracias, por la doctor. invitación. Sí, muy